En marzo de 2026, la desaparición de una familia de origen guatemalteco en Estados Unidos dio pie a una intensa búsqueda que encendió todas las alarmas. Se pidió durante semanas cualquier pista que pudiese guiar a las autoridades a dónde estaba esta familia, y se dieron a conocer múltiples hipótesis. Lo que no se sabía es que cuando todos los estaban buscando, ellos ya estaban sin vida. Y encontrar sus cuerpos y detener a la persona que supuestamente les había quitado la vida fue solo el inicio de este caso. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de la familia Chuck. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nacida en Guatemala el 18 de junio de 1985, Aurelia Chuck Cack era una mujer dedicada a su familia, que en cierto punto de su vida decidió emigrar a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Allí se estableció en el estado de Alabama, y con el correr del tiempo sus hijas mayores llamadas Lorena, Tania y Jocelyn se independizaron y comenzaron sus propias vidas. Aurelia en tanto continuó al cuidado de su hija menor llamada Niurka Zuleta Chuck, nacida el 15 de febrero de 2008. Niurka había llegado a Estados Unidos muy pequeña, pero pareció adaptarse muy bien al nuevo país. En la escuela destacaba por su inclinación al arte y también, a decir de todos sus maestros, por su amabilidad. Y mientras la vida de Aurelia se iba asentando en los Estados Unidos, conoció a un hombre llamado Juan Antonio García. La familia se amplió con la llegada de su último hijo, Anthony García Chuck, nacido el 9 de julio del año 2023. Así las cosas, la vida de Aurelia giraba en torno a su hogar y su empleo como pintora para una empresa local, y dado que no contaba con vehículo propio, dependía de algunas personas para trasladarse hasta este lugar. A pesar de estos pequeños obstáculos, parecía que su vida iba muy bien encaminada. Era activa en su comunidad y tenía relaciones cotidianas muy sólidas. Entre ellos destacaban unos vecinos llamados Maurice y Kim, con quienes había logrado tener un vínculo cercano y duradero. De hecho, estas personas se habían convertido en una especie de abuelos adoptivos para sus hijos más pequeños, y a menudo los acompañaban a la escuela, a reuniones familiares y a las gestiones del día a día. Con Aurelia se mantenían en contacto casi a diario, enviándole mensajes y hablando con ella constantemente. Pero no todo era color de rosa. En el plano migratorio, Aurelia y Niurka se encontraban en una situación legal vulnerable, lo que lógicamente añadía una presión constante a la vida familiar. En ese contexto llegamos al 30 de enero del año 2026. Era viernes y todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. De hecho, Jocelyn, una de las hijas mayores de Aurelia, acompañó a su hermanita Niurka a comprar un vestido que tenía planeado usar en su bautizo, que se realizaría el domingo siguiente. Yo fui con ella a comprarle el vestido que iba a usar mi hermana el domingo que se iba a bautizar. Luego de eso, a las 7 de la noche la dejó en la casa, y antes de marcharse saludó a su hermanito, lo cargó y pasó un tiempo con él. También se despidió de su hermana y de su madre. Media hora más tarde se sabe que los vecinos Maurice y Kim pasaron a la casa a saludar. Charlaron un poco con Aurelia y luego de eso cada uno se fue a dormir. Al día siguiente, el sábado 31 de enero, la persona que llevaba a Aurelia a su trabajo pasó a buscarla pero no la encontró. Sorprendido, alertó a los vecinos, ya que ella era muy responsable. Y al mismo tiempo los vecinos avisaron a sus hijas y ellas intentaron comunicarse con ella pero no lograron contactarla. Lo que decidió hacer Maurice fue tocar el timbre, pero no obtuvo ninguna respuesta. Intentó llamar constantemente a Aurelia. Además de eso, Niurka también tenía un teléfono celular, por lo que estuvieron llamándola constantemente, pero ninguna de las dos contestó. Angustiado, decidió entrar en la casa. Después de todo, había confianza, pero lo que encontró lo alarmó aún más. Pensaba que tal vez la familia había tenido algún accidente dentro, pero no había nadie. Inmediatamente se comunicaron con los servicios de emergencia. En esa llamada explicaron la situación y detallaron que la noche anterior en la casa todo parecía en orden. No había ningún indicio de que ellos quisieran marcharse, por lo cual su ausencia repentina era preocupante. Además, mencionó un dato que pronto llamaría la atención de los investigadores.
Aurelia había tenido un exnovio que describía como problemático y que llevaba 8 meses prófugo de la justicia. Esto les hacía sospechar que habían ocurrido distintos incidentes en la vivienda antes de la desaparición. El hombre también explicó que había ingresado en la casa porque la familia era cercana a él. En definitiva, estaba seguro de que algo andaba mal. Así las cosas, se activó la investigación y ese mismo sábado distintos agentes fueron enviados a la residencia. Al ingresar no encontraron señales de una entrada forzada, pero sí con una escena que encendió muchas alarmas, signos de una posible pelea. De acuerdo con el testimonio de un detective, se observaban también algunas manchas de sangre en distintas zonas. En un sofá, en unos zapatos, en la sala, dentro de una bolsa, en la cama y en el suelo del dormitorio principal. A esto se sumaba que tanto Aurelia como Niurka habían dejado sus teléfonos celulares, y uno de ellos había sido hallado completamente roto. Además de eso, había otro dato más perturbador. Uno de los colchones de la casa había desaparecido. Ya enteradas de la situación, las hijas mayores de Aurelia se hicieron presentes en el lugar. Para ese momento la noticia ya había empezado a circular y en distintas declaraciones a los medios ellas dijeron que el teléfono dañado era el de su hermana Niurka, y así comenzaron a salir distintas hipótesis. La gravedad de la escena hizo que el caso escalara rápidamente y en las siguientes horas se unió a la investigación el FBI y algunos otros departamentos especializados. Se instó a pedir explícitamente la colaboración del público, pidiendo que dieran cualquier información que les pareciera relevante. La urgencia era clara, había 2 menores y una madre desaparecidos. También comenzaron a hacerse distintos operativos que incluyeron la utilización de helicópteros y el despliegue de numerosos recursos para rastrear a la familia. En paralelo, las autoridades identificaron al esposo de Aurelia, Juan, como una persona de interés en el caso. Sin embargo, esta línea fue descartada rápidamente porque él tenía una coartada. Estaba trabajando en Texas en ese momento, así que realmente no había podido ir hasta la casa de la familia y hacerles algo. Además, también se emitió un boletín de búsqueda con los datos de Aurelia y también de sus hijos. Así la búsqueda comenzó a avanzar y el entorno más cercano de Aurelia comenzó a alzar la voz. Las hijas mayores de la mujer pedían en distintos medios de comunicación que por favor regresaran a sus familiares. En medio de todo este escenario de incertidumbre, no mucho después, Lorena, Tania y Jocelyn compartieron con la prensa un dato que resultaba cuanto menos inquietante. Según explicaron, existían grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al día de los hechos, pero les faltaban horas completas de filmación. De este modo solo se podía ver un pequeño fragmento de video anterior a las 7 de la noche. Faltaban los registros completos de las 8, las 9, las 10, las 11 e incluso de la madrugada y la tarde siguientes. Por supuesto, la ausencia de estas imágenes generaba más preguntas que respuestas. Para la familia no era un simple fallo técnico, sino algo más difícil de explicar. Las hijas de Aurelia estaban muy angustiadas e hicieron un llamado público para que apareciera cualquier persona que les pudiera dar una pista sólida. Poco a poco se crearon distintas páginas informativas específicas para la familia en redes sociales y los medios de comunicación comenzaron a difundir el caso. También se hizo eco de que tanto Aurelia como su hija tenían órdenes de deportación definitivas, las cuales habían sido emitidas en el año 2025. Esto hizo que muchas personas comenzaran a pensar que tal vez la mujer había decidido irse con sus 2 hijos, pero muy pronto comenzaron a surgir las respuestas, aunque no en el sentido que la familia y la comunidad querían. Todo ocurrió cuando las autoridades publicaron que habían identificado a un hombre llamado Héctor Gamaliel Argueta Guerra como una persona de interés en el caso. Era un hombre de 27 años, nacido en El Salvador, que había entrado a Estados Unidos de manera ilegal y que tenía distintas órdenes de arresto pendientes en su país por actividad pandillera, además de un historial que también incluía un intento de homicidio agravado en 2015, cuando él aún era menor de edad. Con el avance de la investigación, las autoridades lograron dar con su paradero. Para ese momento, la hipótesis principal era que Aurelia y sus hijos habían sido llevados en contra de su voluntad y que estaban en peligro. No obstante, Héctor negó haber estado cerca de la casa de la mujer. Aún así, fue detenido e imputado por el delito de secuestro. Además, los investigadores vincularon la camioneta que el hombre conducía con los hechos. Esta camioneta supuestamente era del jefe del hombre. También se vio en las cámaras de seguridad de comercios cercanos a la casa que el hombre había estado en la zona y que además había mentido, ya que, como dijimos, él había dicho que no había estado cerca de la casa. Pero a pesar de esas acusaciones, él se declaró inocente.
Las hijas mayores de Aurelia por su parte se mostraron categóricas diciendo que ellas no conocían a este hombre y que nunca habían escuchado su nombre antes de que iniciara la investigación. Incluso descartaron que fuese alguien del entorno laboral de su madre. No lo conocemos, a ese muchacho que lo agarraron. Demasiado raro, nos quedamos todos en shock, como, pues, ¿y este muchacho dónde salió? Era una persona completamente ajena y eso resultaba más desconcertante. Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala afirmó que el consulado estaba dando seguimiento al caso y que también estaban ayudando para gestionar y poder ubicar a Lorena, Tania y Jocelyn en un albergue seguro si así lo deseaban. La preocupación de la familia crecía y la búsqueda se extendió más allá del estado de Alabama. Paralelamente se emitieron 2 alertas Amber, una para Niurka y otra para Anthony. Como ya sabemos, es el sistema de emergencia utilizado para la localización de menores en Estados Unidos. Además de eso, se ofreció una recompensa de $15,000 para cualquier información que condujera a la localización de la familia. Fue así como después de semanas de incertidumbre, el miércoles 11 de marzo, se informó que se había dado el hallazgo de 3 cuerpos, los cuales habían sido recuperados en una zona boscosa. Se dijo que los cuerpos se habían encontrado en una búsqueda de seguimiento rutinaria, pero también se dio a conocer que el lugar se encontraba a muy poca distancia de una propiedad vinculada con Héctor. Esto obviamente reforzaba las sospechas en contra de él. Y aunque las autoridades negaron dar cualquier información de cómo habían llegado a este lugar, se aseguró que contaban con pruebas suficientes para creer que los cuerpos eran los de la familia Chock. Aún así se pidió mucha cautela hasta que se dieran las informaciones correspondientes con los análisis de ADN. Rápidamente las autoridades comenzaron a calificar a Héctor como un monstruo y una persona malvada. Más tarde, los medios de comunicación comenzaron a dar un dato que solamente se manejaba en el entorno familiar. Entre los cuerpos hallados había un collar que decía Aurelia y que la mujer había recibido como regalo de Navidad. La difusión de este detalle reforzó públicamente la hipótesis de que ya la familia estaba sin vida. Y de hecho, sin una confirmación forense pública, la causa avanzó y se imputó a Héctor por el delito de asesinato capital en distintas modalidades: profanación de cadáver, obstrucción a la justicia y uso de identificación falsa. También trascendió que el fiscal pediría la pena capital. Además de eso, también se supo que habían logrado vincular a Héctor al crimen por los registros obtenidos de su teléfono celular. Finalmente, el jueves 26 de marzo, el caso llegó a un desenlace doloroso. Las autoridades confirmaron por ADN que los restos hallados eran de Aurelia, Niurka y Anthony. Todos habían sido heridos con arma blanca. Además de eso, también se dijo que las manchas de sangre encontradas en la casa pertenecían a Niurka. La familia obviamente expresó el dolor de su pérdida y dieron algunas entrevistas en televisión pidiendo justicia. Las hijas de Aurelia también dijeron que no tenían una red familiar en Estados Unidos y que tenían que reunir $21,000 para repatriar los cuerpos de su madre y sus hermanos a Guatemala. A esto se sumaba la barrera del idioma que complicaba mucho las gestiones y las jóvenes habían quedado muy vulnerables. En cuanto a Héctor, se sabe hasta este momento que permanece detenido y con una fianza. Según informaron las autoridades locales, se ha negado a colaborar. Y su falta de cooperación no solamente dificulta esclarecer lo ocurrido, sino también que el caso vaya avanzando. Mientras tanto, la investigación continúa, pero parece ser que va a pasar mucho tiempo para que este caso pueda esclarecerse del todo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy duro. 2 niños, 2 menores que perdieron la vida junto a su madre en circunstancias que todavía hay que aclarar. Realmente no se sabe cómo se identificó del todo a Héctor, eso obviamente pues será un secreto de sumario hasta que la causa llegue a unas instancias pues más altas, hasta que tal vez inicie el juicio o incluso cuando termine, pero lo que sí se sabe es que es esta persona que le quitó la vida a la familia. Realmente muy triste, no se sabe sus motivaciones, si fue el robo o si fue otra. Habrá muchas cosas que ir descubriendo con el tiempo, pero este caso, cuando la familia desapareció, mantuvo en vilo a muchos en Estados Unidos y también en Guatemala, así que por eso lo estamos trayendo ahora. Un final lamentable. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.